Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Este domingo se juega el futuro democrático de Venezuela. Por primera vez en varias décadas, el señor Nicolás Maduro ha permitido la celebración de elecciones presidenciales y vamos a tener un resultado muy inesperado. Tal vez la oposición apuesta a que va a ser triunfante porque hay un cúmulo de descontento, de desgaste, de cambio que tiene el electorado dispuesto a dar en el voto de este domingo. ¿Que va a haber trampa? Sí, puede ser. ¿Que va a salir la oposición a votar? También puede ser. ¿Que van a sentirse amedrentados por las situaciones que pueda hacer el oficialismo para evitar que acudan los electores a las urnas? Eso también puede pasar. Pero ¿qué tal si después de todo eso, con todo y eso, todavía sale triunfante la oposición? ¿Qué va a pasar en Venezuela después? ¿Estará dispuesto Maduro a entregar el poder? ¿Bajo qué condiciones? Vamos a analizar todas estas preguntas hoy con Vladimir Petit, consultor y catedrático venezolano. Gracias, Vladimir, bienvenido. Un gran placer estar contigo. Al contrario, es un placer tenerlo. Si después de todas estas trabas y de todas estas situaciones que hemos narrado en la introducción, la oposición sale triunfante, vamos a analizar varios escenarios, ¿ok? Si sale triunfante, ¿qué va a pasar en Venezuela? Lo primero es que ubiquemos bien lo que va a pasar en Venezuela el domingo. Es algo inédito. Es inédito y además es una elección mundial, porque es un grupo que no llega al 20%, se quiere quedar a juro y estaba implementando la mayor trampa en la historia de las elecciones latinoamericanas. Ese grupo es el chavismo. Pero hay un 80% o más de la población que callada o expresamente se ha manifestado en contra de que esto se mantenga y quiere poner fin a la pesadilla chavista. Entonces, ese día, la gran pregunta es, ¿será suficiente la trampa para descontar 60% de ventaja? Ahora. Entonces, la palabra la tiene el ciudadano. ¿Qué puede pasar ese día? Bueno, en primer lugar, todo tipo de saboteo por parte de ellos. Saboteo del apagón, todo lo que ellos dicen que los otros están tratando de hacer es lo que ellos tienen en el menú de opciones de trampa electoral. Un apagón, los motorizados del chavismo amedrentando a la gente, etc. Pero ¿sabes qué? Esta vez hay una cantidad de cosas que no son iguales. Ni ellos son iguales, porque ahora los repudia más del 80% de la población, ni la oposición es igual, porque la oposición ha aprendido gracias a la dirección nueva que tiene la oposición. Y ha aprendido en el sentido siguiente. Fíjate que no ha habido manera de manifestaciones donde la gente se juegue la vida antes de la elección. La gente se la va a jugar, pero es el día de la elección. Segundo, nadie anda vociferando mucho lo que va a hacer el domingo. Es calladamente. Pero ¿sabes qué? El domingo, hasta por debajo de las piedras va a salir gente a votar, porque todo el mundo quiere, todo el venezolano quiere que su gente regrese. Si tú me preguntas a mí cuál es la gran propuesta de María Corina, es la reunificación de la familia. Y la gran propuesta de Edmundo es facilitar que eso se logre. A ver, Vladimir, primero que todo, los números que usted me ha vertido ahora, ¿de dónde salen esos números? No, pero de las encuestas más serias, las que nunca han fallado en 25 años. Okay. Vamos a darle... yo no te estoy hablando de encuestadores como los de ellos, que son pagados, etcétera, para decir una cosa y decir otra. No, te estoy hablando de los que nos decían que la diferencia era muy pegada hace unos 10 años, que nos decían que la diferencia podía ser 1% hace 5 años, y la que nos dicen ahora que la diferencia es 60%. 40 y pico, 50, 60%. Descontar una cosa así es literalmente la trampa más grande en la historia de la humanidad. Quiero entender una cosa. En Venezuela el voto es electrónico. Lamentablemente. Okay. Entonces, ¿cómo pueden verificar que hubo una trampa con un voto electrónico que puede estar Fíjate, influenciado tecnológicamente de alguna manera? Dentro no sé. del menú de opciones de ellos de trampa, que es bien diversificado, hay algo que falla, que es cuando la gente se queda en la sala y pide al final el reconteo y tienen que abrir la máquina.
si hay gente y la gente está pidiendo eso, tienen que hacerlo. O sea, fíjate cuál es el problema aquí. El problema es que normalmente ponían los centros electorales en sitios donde la gente no llega. Luego los únicos testigos eran ellos mismos, porque los testigos del Consejo Nacional Electoral son testigos del gobierno, del régimen. Entonces, ¿qué pasaba? Esa máquina la ponen a accionar como sea. Ahora se han tomado una serie de medidas para evitar eso. Y va a haber testigos en casi todos lados. Pero no es la máquina, no. Es el voto. ¿Qué pasa si puede haber un programa informático que cada vez que apriete el voto vaya para este? Entonces, ¿cómo van a...? Bueno, fíjate, este es el Quest. Lo hay, pero también el elector tiene derecho que al final presenciar el conteo. Pero el conteo va a ser para el otro. No, el conteo van a abrir, tienen que abrir. Si la gente está allí y pide que se abra, tienen que abrir. Tú dices que el voto electrónico, el resultado va a ser distinto al otro. Claro, tiene que tener una papeleta de respaldo. Bueno. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Fíjate, Más Adelita. trabas. No, todo tipo de trabas, Adelita. Mira, es que este es un gobierno, el régimen va a pasar a la historia como el gobierno de las trabas mundiales, el que te persigue donde quiera que estás. ¿Qué necesitas tú? No, que tu documento esté en la estampilla y, ¿cómo se llama eso? Que venga certificado. No hay. ¿Qué necesitas tú? No, tampoco. Entonces, fíjate, ellos que han torpedeado todo eso han incluido algo abiertamente inconstitucional, que es que la diáspora no vote si no tiene sus documentos al día. Y resulta que no pueden tener sus documentos al día. Porque no se los dan. Entonces, ahí tienes otra trampa. Otra trampa, la reubicación de los electores. Un tipo va a llegar a votar y le dicen, ¿dónde vota usted? Se lo voy a poner como un ejemplo panameño, ¿no? ¿Dónde vota usted? No, yo voto aquí en Río Abajo. No, bueno, mira, que aparece que usted vota en Boquete. Ajá, claro, esa es otra estrategia. Muy bien, entonces esto es una guerra de todos los días. Esto es una guerra contra el poder y el abuso de poder. Yo creo que hemos dejado muy claro el escenario. Vamos a hacer la pausa y vamos a entrar en materia de diferentes escenarios posibles de lo que va a pasar después. No se vaya, por favor. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Hoy analizamos la situación de Venezuela ante la expectativa de las elecciones presidenciales el próximo domingo. A ver, don Vladimir, la gran pregunta es si a pesar de todas las trabas y todas las situaciones que podrían tener irregularidades en todo esto, gana el régimen. ¿Estará dispuesto Maduro a entregar el poder? Fíjate, vamos a ordenar los escenarios con base a las variables. Primer escenario. La trampa de ellos no es suficiente y tienen que, el resultado gana la oposición. Ellos tienen dos reacciones posibles. Una es no reconocer y dos, reconocer. Fíjate, el que lo conoce sabe que no van a buscar reconocer. ¿No van? No van a reconocer. Al no reconocer, se va a suscitar un escenario de tensión. Un escenario de tensión donde el mundo va a poder ver, y los propios venezolanos, la diferencia entre la afluencia de electores en contra del gobierno y la del gobierno. Y ahí tendremos que tomar una decisión general. Ahí puede haber un desenlace de cualquier tipo. Un segundo escenario es que, a pesar de la trampa, gana la oposición y ellos reconocen. Ese escenario también, el que los conoce, concita mucho de suspicacia. ¿Por qué? Porque según ellos, que adelantaron las elecciones por miedo a Trump, no por otra cosa, por miedo a la llegada de Trump, ellos querían garantizar que cuando Trump llegase, los consiguiese a ellos atornillados, ¿no? Legitimizados. Legitimados, muy bien. Entonces, fíjate, ¿qué sucede? Sucede, querida amiga, que ellos tienen 6 meses para entregar. Exacto, el 10 de enero. Ok, en esos 6 meses se dedican a sabotear totalmente. ¿Y sabotear por qué? Porque controlan el Tribunal Supremo de Justicia, el Parlamento, la Contraloría, la Procuraduría, todo. No pueden sabotear un resultado. Se dedicarían a sabotearlo, a buscarle 4 gatas al pato, etcétera, lo que tú quieras, Pero
La experiencia es que cuando hay un régimen de fuerza de este tipo, además un régimen criminal, y una compuerta se abre y algo falla, normalmente es un edificio que se viene abajo en muy poco tiempo. Para comenzar, muchos de ellos huyen. Deciden más bien garantizarse su propio futuro que otra cosa. Un tercer escenario. La trampa triunfa y sale un boletín donde ellos son vencedores. vencedor. El oficialismo ganó. Por poco, por mucho, como Se tú lo religió. quieras. Como tú lo quieras. Entonces viene una reacción popular. ¿Por qué? Porque la gente percibe que la diferencia es gigantesca. Y que no que no es acorde al voto. Muy bien. Y de eso saben ustedes aquí, en Panamá, ¿verdad? Entonces, esa reacción popular es la que tiene la última palabra. Dejándote dicho algo, Adela, lo que vamos a ver el domingo es inédito por varias razones. Inédito porque nunca en la historia había habido una rebelión ciudadana con el uso del voto como arma. No hay otra arma. No son armas físicas, Correcto. no son armas estratégicas. Vladimir. La única arma es el voto, aún con trampa. Y es primera vez, Adela, perdona que termine, que tú le dices a la gente, mira, pero va a haber trampa, no importa, yo voy a votar. Pero mira, ojo, que nos van a hacer trampa. Bueno, iremos a votar todos. Hablando en cuestiones más reales de lo que está pasando, es una posible negociación para la salida del régimen. Para la negociación, para la salida... Hay ya conversaciones que se están realizando, que se están tomando en cuenta para poder que salga por lo menos el régimen en caso de que ocurra el primer escenario que estabas planteando. Yo no lo sé, Adela, te voy a explicar por qué. Ellos se han valido de un mundo que ya no es, digamos, no tiene la polaridad que nosotros conocimos. ¿Por qué? Porque los americanos se han dedicado a ser una especie de imperio bobo o gafo, ¿no? Entonces, el americano de antes ha dado pie a un americano que lo que está pendiente es que si la sirenita es blanca o morena, que si tal y tal. Entonces, ha descuidado enormemente su papel en el mundo. Sí. Entonces, de líder. Yo no lo sé, porque estas discusiones, estas negociaciones con los americanos, los grandes ganadores ha sido el chavismo. Lo que sí sé que te voy a decir es, te lo pregunto yo a ti, ¿cuándo comienza a negociar alguien que va a un banco, lo roba, llega a la policía, lo rodea y tiene rehenes? ¿Cuándo comienza a negociar? Cuando estén en los rehenes, cuando eso pasa. Cuando ya ve que no tiene salida. Claro. Y tiene que negociar, ¿verdad? Entonces, el domingo... Bueno, es que eso es lo que estoy diciendo. El domingo... O sea, pero la negociación es backstage. La negociación no es abierta. A partir del domingo, evidentemente, habrá espacio para una negociación. Tú dices que hasta el domingo. A partir del domingo te voy a explicar por qué. Ellos no negocian antes, sino con los americanos. Pero a partir del domingo van a tener que negociar con María Corina. No sé si es con ella. Tal vez es con ella para poder tener la inmunidad. Y la oposición va a tener que tragarse unos sapos grandes para poder dar paso al siguiente capítulo. Te voy a explicar por qué tiene que creo ser. yo. Te voy a explicar por qué tiene que ser con ella. En Venezuela ahorita, el domingo, va a haber la manifestación de tres actores primordiales, tres stakeholders determinantes. La gente, los ciudadanos, por encima de los partidos. Aquí no hay partido que tenga recall. Los ciudadanos. Segundo, el mundo, que es que es la figura de la oposición. Y es un actor importante porque es el candidato. Claro. Y tercero, la jefa de la oposición en el campo de batalla, que es María Corina. Entonces, por eso es que te digo que la negociación la va a tener a ella por primera vez sentada. Tú sabes que el gobierno no aceptó que ella se sentara ni para revisar Barbados, nada. No. Nada. Pero ahora va a tener que Tengo una tener pregunta otra actitud, ¿no? que me gustaría hacerla, pero después de la pausa, para entender un poquito algo. Vamos a hacer la pausa y regresamos. No se lo pierda, por favor. Regresamos enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Hoy conversamos y analizamos el tema de Venezuela. Va a ser, por lo menos para esta servidora, me ha acaparado la atención el fenómeno que va a ocurrir
este domingo en Venezuela. Primero porque 60% de los migrantes que entran por nuestra selva del Darién vienen de Venezuela. Otro tanto viene de Colombia y otro tanto de Ecuador. Pero en Venezuela una de las principales razones de la huida son las condiciones de vida, la falta de oportunidades, la situación económica y también que muchos de los migrantes, las familias, ya han salido y se han avanzado a otros países, especialmente Estados Unidos. Vladimir, ¿qué pasa ante un escenario de conflicto, de violencia o un escenario en el que no haya en el que el reconocimiento de la oposición como poder fáctico o como poder electo, no ocurra de inmediato y puede haber una escalada de violencia? ¿Qué veremos? En el segmento anterior vimos 3 escenarios. En todos los escenarios te conduce a situaciones de tensión. ¿Qué va a pasar en esa situación de tensión? Va a ser el momento de la altísima política. Fíjate, esta es primera vez que el gobierno chavista va a una elección sin el apoyo de Lula ni de Petro. Sí. Ve bien. Pero tiene el de Rusia, No, tiene el de Irán. Pero oye, Daniel Ortega está callado. Sí. El de Irán y Rusia es impresentable en este momento y por lo tanto es por debajo de las piedras. Pero la verdad es que en Venezuela se está batiendo el cobre en las calles con los ciudadanos y progresivamente eso va a suceder. Entonces fíjate, la reacción ciudadana es la que va a tener la palabra en ese momento, porque cuando hay una reacción ciudadana de ese tamaño, no hay nada que lo pueda detener, en primer lugar. En segundo lugar, digo, todo nos lleva a la atención y va a ser el momento de la negociación, de la conversación y del acercamiento para una salida. Pero lo tercero es que quiero que entienda, que es que nuevamente que los que toman rehenes, y esto es una situación de rehenes, no comienzan a negociar a menos que vean que está perdido salida. Todo. La pregunta que te hago, ¿los militares le van a ser leales a Maduro? Fíjate, yo te quiero decir algo. Primero, Maduro no es Chávez. Maduro no es militar. Se pone el uniforme que le dejó Chávez como general en jefe y todo, pero no le queda bien. Y resulta que los militares tienen 3 procesos ahorita, Adelita, encima. Primer proceso, tienen 3 generaciones, 3 graduaciones, 3 cohortes de militares que podrían aspirar a ser ministro de la Defensa y no pueden porque tienen el único ministro de la Defensa que medianamente le ha sido confiable a ellos y su negocio por 11 años. Entonces, tienes una primera pisonadora. Segundo, todos esos militares saben que sus cabezas tienen precio, pero además tienen precio la de muchos familiares. ¿Por qué? Porque ponen un pie fuera de Venezuela y los agarran porque tienen... Por eso, a ver, pero Vladimir, te voy a decir, esos escenarios ya están claro, planteados. pero esos escenarios pesan en el momento de la verdad. ¿Tú sabes por qué? Pero entonces, ¿tiene o no tiene el respaldo de los militares? En tu juicio. Pregúntate Maduro. Pregúntate algo. Es primera vez en el cual la represión, el cruz, cierran las vías, etcétera, y todo para que María Corina no llegue o para que el mundo tampoco llegue, y lo hace nada más la policía, no han sacado a la Guardia Nacional. Te pregunto por qué. El militar venezolano está viendo, el militar venezolano tiene muchísimos defectos, pero gafo no es, y ese está sacando sus cuentas, y este es un problema de costo-oportunidad. En su momento, el militar venezolano va a tener que desconocer lo que va a ver en las urnas. Okay. En el año 2015, cuando se ganó, fue porque hubo una rebelión, no de esta magnitud, pero igual una rebelión ciudadana que obligó a que se abrieran las compuertas y los militares tuvieron que custodiar y respetar el resultado. Ok, tengo varias preguntas y respuestas más cortas van a ser mucho más útiles. La primera es, ¿por qué Maduro no ha metido preso a María Corina? Fue un problema de costo-oportunidad. Le es muy costoso. Nunca había tenido... Pero sí le cortó los frenos del auto. ¿Cómo no? Eso es otra cosa, pero se dice, yo no puedo acusar de eso. Ellos quisieran salir de ella, pero no aparecer como ellos directamente, porque es primera vez que tienen enfrente a un jefe de oposición con 80% de respaldo popular. ¿Qué es lo que cree que puede hacer el rol de los observadores internacionales domingo? O sea, hay pocos observadores internacionales, por ejemplo, de la OEA no hay porque ellos salieron. Muy poco. Entonces, ¿quién va a ser el veedor internacional? El ciudadano. No queda otra. Esto es un problema doméstico que tenemos que arreglar nosotros. Bueno, pero ahí va a ser un
sector contra otro, no es una voz como independiente. Es que no la ha habido, ellos no permiten eso. Déjame decirte, los observadores internacionales que están acreditados ahorita en Venezuela, ¿quién es? Sí, bueno, pues Los amigos de ellos. Muchos amigos de ellos. Los amigos de ellos, más nadie. Van a ir un grupo de expresidentes, vamos a ver qué es lo No que los van a ellos dejar tienen. entrar. Tú dices que no los van a dejar entrar. Podemos apostarlo. Si quieres aquí delante de todo el mundo, lo apostamos. Bueno, y entonces, ante una elección ilegítima, ¿cuál sería el rol de Venezuela en el foro internacional? A partir del domingo, Adela, comienza el Foxtrot. A partir del domingo, la suerte estará echada y ya veremos cómo alguien que descaradamente tiene que descontar 80% de ventaja o 60% de ventaja que le llevan los otros, a fuerza de trampa puede venderse en el mundo, si es que lo hacen y definitivamente coronan. Pero yo todavía tengo la impresión, Adela, de que los números no le cuadran. ¿Por qué? Porque con toda la trampa todavía la diferencia es demasiado grande. ¿Por qué permite las elecciones Maduro? Bueno, fíjate, porque ellos dentro del Foro Sao Paulo siempre trataron de revestir de democracia lo que no son, lo que ellos son realmente, que son una tiranía. Entonces, son presos de su propio lenguaje. Es su propio es el laberinto no hay otra político. explicación. No hay otra explicación. Ese es el problema. Ahora, miren. O sea, era para legitimar su gobierno, pero ahora se metieron en la encrucijada de que ya no es factible. Muy bien, pero para eso hicieron, fíjate, para eso hicieron un sistema electoral erigido sobre la trampa. Por eso es que es como que tú conocieras a Alibaba y los 40 ladrones, ¿no? Entonces Alibaba te dijera, mire, yo soy un malandro, soy un delincuente, soy un criminal, pero, tengo el sistema electoral más confiable y transparente del mundo. ¿Tú le creerías? Evidentemente que no. E igual están ellos. Entonces, esto es una carrera contra las apariencias, una carrera contra la trampa, una carrera contra los obstáculos, pero donde está la mayoría de la gente. Nada más para ilustrar a la audiencia. La última encuesta que se hizo de las series que estás hablando, ¿qué resultados dio? Mega Análisis, 79% Edmundo y María Corina, y 16, tanto por ciento Maduro y la demás. 16% Maduro. Ni siquiera llega a 20. O sea que para poder lograr el triunfo del oficialismo tiene que haber muchas artimañas juntas, Te doy el conjunto de muchas estrategias para evitar que llegue la gente. Te doy un ejemplo. Hay 8 millones de venezolanos danzando por el mundo. Afuera, de ellos, 5 millones podrían votar. De esos 5 millones que pueden votar, entonces ellos inventaron todo esto de la documentación y tal, para cercenarlo y llevarlo a menos de 800,000. De esos menos de 800,000, ahora ellos aparecen que tienen que autorizar el voto de eso, lo cual rebajan todavía más. Y resulta que ahora, en los últimos días, han incorporado una serie de tipos fantasmas como árabes y chinos en todas partes del mundo que parecen que van a votar. Entonces, ese es todo el tipo de trampa de eso. ¿Será eso suficiente? No lo sé. Y te voy a explicar por qué. Porque a pesar de ese hachazo, cada uno de esos venezolanos que está en la diáspora, que no puede votar, le manda la remesa a un componente, a un grupo grande de venezolanos que está en Venezuela, y él es el jefe de campaña de los comanditos desde afuera, obligando a su familia a que vaya a votar. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar, Vladimir. Es un caso sumamente interesante. Inédito. En materia política me parece fascinante para estudiarlo. Si me permite, un último mensaje. A Panamá, muchísimas gracias por todo. Pero el venezolano quiere regresarse. La mejor demostración es que la gente quiere la reunificación familiar. Punto 1. Punto 2. La gran mayoría de los venezolanos tendrían una reacción como la de los colombianos cuando Álvaro Uribe recuperó las calles para los colombianos. Y es que van a regresar. Bueno, esperemos que todo salga para bien. Va a haber tal vez un momento de turbulencia, pero me imagino que después va a bajar la agua y se va a ver el panorama. Allá vamos para la turbulencia. Gracias, Vladimir, por estar con nosotros. Gracias a usted por la atención. Nos vemos la próxima.
Las noticias en contexto con Adela Coriad.